¿Quién quiere hablar de Alan Moore? ¿Por qué es conocido y qué es lo que significa este señor para el mundo del cómic? Es un viejito renegón. Sí, es concebido como tal, ¿no? Es un genio atormentado. Bueno, tiene su look va con esa imagen que quiere proyectar. Ese tío del barrio que se cae tu balón en su jardín, ya lo perdiste, ya fue. Pero antes de eso te da una charla de por qué es importante que lo pierdas. Cómo va a talar en ti, ¿no? ¿Qué va a significar en tu vida que hayas perdido el balón? Y luego se mete y te cierra la puerta, cara. Probablemente te lo pinche. Probablemente te lo pinche y lo cuelgue en un palo para que lo veas. Y te va a decir que la vida es injusta. Te va a convencer que el balón no existe. Probablemente lo mejor sea que tampoco tú existas. En resumen, ¿no vas a volver a ver el balón? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Encerrados, este podcast que se hace en cuarentena y se mantiene en cuarentena hasta el 31 de julio. El día de hoy vamos a hablar de una de las mayores obras del cómic, que es Watchmen, este cómic o novela gráfica creada por Alan Moore. Y también vamos a hablar de sus adaptaciones, de su adaptación al cine y de la serie que lleva el mismo nombre y que es una secuela de la obra de Alan Moore. Pero antes nos presentamos, yo soy Noé Alvarado y conmigo se encuentra José Manuel. Hola José Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Saludos. Linda. Hola Linda. Hola, un abrazo para todos. Y Daniel. ¿Cómo está Daniel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Entonces, después de la canción, empezamos a hablar de Watchmen de Alan Moore. Empezamos. Este señor es una eminencia en el mundo del cómic. Es creador de un grupo de historias que son eh, literatura de alta calidad y gracias a sus obras el cómic, eh, digamos que encontró una nueva posición en el mundo de la literatura, ¿no? Watchmen, gracias a Watchmen es que se creó este término de novela gráfica que a Alan Moore no le gusta mucho, como para hacer esta distinción entre estas obras mucho más adultas y las historias de cómics tradicionales, ¿no? Que se vendían, historietas que se vendían en esos tiempos. Y tiene muchos títulos en su haber, tiene Watchmen, From Hell, La Liga de los Hombres Extraordinarios, y for Vendetta. The Killing Joke. La cosa del pantano también es de él, ¿no? claro, La Cosa del Pantano, obras pues que son fundamentales, digamos, en el mundo de los cómics. Y él se unió, creo que en el año 86, con Dave Gibbons y crearon Watchmen. ¿De qué trata Watchmen? ¿Cuál es la premisa general? Es básicamente una desconstrucción del superhéroe, así como Evangelion es la desconstrucción del mecha, así como Madoka Mágica es la desconstrucción Magic Girl. de las Magic Girl. Watchmen es la desconstrucción de los superhéroes, básicamente. Hablamos de Moore y creo que es importante mencionar que este señor es anarquista, ¿no? Es anarquista, se declara así, su forma de ser es incluso misántropo y bueno, tiene una forma de ver a la humanidad de una forma muy particular, porque trata o siempre se mete un poco en el comportamiento humano, lo estudia, lo analiza y lo plasma en sus cómics. Entonces, toma todo este background que tiene él y lo lleva a Watchmen, como decía Daniel, deconstruyendo la historia de los cómics, que hasta la época de los años 70 se hablaba mucho de ellos, ¿no? Teníamos muchos cómics en los cuales
era la historia lineal de Superman salvando la Tierra o Batman salvando al- al- a la ciudad de pronto y bueno, y él dijo, ¿y qué más hay detrás de esto, no? Porque al final son seres humanos y como seres humanos también tenemos errores, problemas, traumas y cómo esto puede afectar realmente al héroe que se construye. Yo creo que de esto va un poco Watchmen. Ya, una cosa antes, me quedé con lo que dijiste, de que es un poco misántropo. ¿Ustedes no se han dado cuenta en sus personajes que tienen una idea muy, muy, muy negativa de las personas en general? O sea, como que tienen una opinión muy mala de la humanidad, del humano como individuo en general. Y me parece un poco, no voy a decir contradictorio, pero como que no encaja tanto con el anarquismo, ¿no? Porque ¿qué sistema o qué corriente ideológica política va más con el anarquismo que alguien que confía en el individuo en sí, ¿no? ¿Quién vigila a los vigilantes, no? Entonces, ahí recae su anarquismo. ¿Por qué voy a permitir que esta persona imperfecta dirija al Estado? Tan imperfecto como todos nosotros, pero ¿quién va a sobresalir sobre esto? ¿Quién lo vigila a este señor que está ahí arriba? Y que es un poco una idea que se repite en Watchmen también. Y me he quedado pensando, me ha generado una crisis en este momento. Esta pregunta no me lo había planteado. No, pues a mí sí me parece, yo sí lo he pensado antes, o sea, me parece como que, ya, brother, tú me pintas a los seres humanos como la peor basura del mundo, que no somos muy distintos a los animales, hasta podemos ser más malvados que los animales. Chévere. Pero a la vez, ¿quieres que seamos anarquistas? ¿Quieres el autogobierno? Pero si tú me estás diciendo que somos malvados por naturaleza. Hay personas que odian a las personas, pero que aman a la humanidad. Entonces, puede ser que sea un soñador también, ¿no? Que espere que la gente, él espera mucho de la gente, pero al final de la humanidad, decimos que como podemos lograr cosas grandiosas, pero no, yo conozco cómo son, ¿no? Es como que se mueve en el ideal, eso lo hace un anarquista en el ideal de si todos fuésemos buenas, esta sería la mejor manera de vivir, pero por ahora yo simplemente confío en mí y me protejo y trato de hacer las cosas bien, digamos, y esperaría que los demás también lo hagan, pero si no lo hacen, bueno, pues no, es su problema. Yo no creo que Alan Moore intente retratar al ser humano como lo peor. Yo creo que su visión más bien, y que se nota en todos los trabajos que he hecho, es retratar a las personas como son, ¿no? Es decir, con sus grises, con su forma de ser, ni tan buena ni tan mala, sino más bien profunda y que es guiada simplemente por deseos o por creencias que son propios del ser humano, ¿no? No sé, en Justamente esa es la Watchmen, diferencia de Alan Moore con muchos. eh, es que en Watchmen, ¿quién es enteramente malo? ¿Quién es enteramente bueno? no, ¿No? al Por contrario, ejemplo, yo los veo como que todos son. Ozymandias quiso hacer algo, no, Ozymandias quiso hacer algo por la humanidad, para preservarla, pero en el camino, mató millones, pero su intención no fue mala en sí. Y el comediante es uno de los personajes que creo yo que más encara el pensamiento de Alan Moore, al ser un personaje cínico y que muchos podrían plantar como inhumano o como malvado, simplemente por tener esa visión sensata o realista del ser humano. ¿De qué trata Watchmen? O sea, Daniel, tú habías hecho algo acerca de que era una deconstrucción del género superheroico, pero así en líneas generales, ¿qué cuenta la historia? Ya, es un universo alternativo, eh, que a partir de los años 60, si no me equivoco, o sea, poco después, imagino que un par de décadas después de terminar la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, eh, surge el primer superhéroe y como que a partir de ahí se decía su línea temporal con la nuestra, ¿no? Están Cierto. bajo el mismo contexto, los mismos presidentes,
Lo único que se diferencia de nuestro universo es ese nacimiento. El nacimiento Doctor Manhattan. del Doctor Manhattan. Porque a partir del nacimiento del Doctor Manhattan empieza toda una ola superheroica. ¿Por qué? Porque ellos no pierden la guerra de Vietnam, que eso es muy, muy importante en la historia. Pero yo creo que es más profundo que eso. O sea, yo creo que sí parte de la idea de pensar qué pasaría si alguien de nuestra sociedad decide transformarse en un héroe, ¿no? ¿Y qué es ser un héroe, ¿no? En este caso es salir y defender personas bajo una máscara. Porque, o sea, ese grupo de superhéroes ¿cómo se llama su grupo? Los Minutemen y los otros son los Crime Busters. Ya, pero ellos surgen a partir del, o sea, nada de esto hubiera pasado, nada, absolutamente nada. O sea, yo entendí eso, que el universo hubiera sido completamente igual si es que no hubiera pasado ese Pero accidente. no, pero recuerda que antes, después de la Segunda Guerra Mundial, había un grupo que eran los Minutemen, que era un grupo de personas que se... Ya me Un acordé, grupo de tiene personas que razón. se... Esa es la base, Claro, eso es lo que Ya me genera. acordé. No hubieras nacido la otra ola Tiene de razón, tiene superhéroes razón. con Manhattan si no hubiera existido este grupo, ¿no? Con el que mencionó José claro, Manuel. Justicia Eh, Encapuchada, el Capitán exactamente, Micrófono, Ya, sí, que sí, fue el está que bien. inspiró el a todos los Dexter, demás. el Aguanta, pero comediante. los Minutemen originales, ¿de qué año son? Son posteriores a la Segunda Guerra Así Mundial. es, terminada la Segunda Guerra Mundial. Pero ya, pues, Manhattan nace en el proyecto Manhattan, pues, que es en plena Segunda Guerra Mundial. O sea, los Minutemen originales son después de Manhattan. No, 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 Revisen no. las fechas A porque él ver, es después. vamos a ver Primero son las, veamos la cronología A sí. ver, primero. ya me olvidé Vamos a ya. organizarnos. Vamos a organizarnos. En primer lugar, Watchmen se llaman por estos vigilantes, ¿no? En la sociedad empiezan a aparecer un grupo de personas que se disfrazan, o sea, se ponen, que son los enmascarados, los vigilantes enmascarados, que salen a combatir el crimen. Son personas normales, básicamente, que se visten de licras y que salen a luchar a pelear contra el crimen, así como lo que ocurría en la Kick-Ass, en la película Kick-Ass o en el cómic Kick-Ass, básicamente ese tipo. Una persona normal que sale a luchar contra el crimen, que generan una controversia, digamos, hay una controversia que se va a ver más adelante acerca de quiénes rigen estos vigilantes, porque son personas normales que salen a golpear, a combatir con los carteristas y demás, y que, pero que no están regidos por ninguna ley, ¿no? Hay un gran cambio en el mundo cuando un accidente, un accidente convierte a una persona normal en una clase de Dios, ¿no? Que puede controlar la materia a nivel subatómico. Y eso hace que... Ya, chicos, se acaba de revisar. El Doctor Manhattan en 1929 y los Minutemen se fundan en 1939. No, el Doctor Manhattan nace en el 29. ¿El Doctor Manhattan nace en el 29 o nace la persona que se John, convierte en Doctor John, Manhattan? John nace en el Sí, tiene 29. razón. Y en el Ahí me palideé. 59, cuando él tiene 30 años, es cuando él se convierte en el Doctor Manhattan. El accidente ocurre en el 59. Claro, la primera generación de los Minutemen no contaba con Doctor Manhattan, No, claro que no, ¿no? no. Cuando aparece el Doctor Manhattan en la historia, o sea, tienen estos héroes encapuchados, aparece el Doctor Manhattan y genera una crisis total, o sea, un cambio total en las sociedades, porque en primer lugar, eh, hay una frase que aparece que no, que Dios es humano y es norteamericano. Eso es algo que ocurría y eso genera un cambio en la sociedad norteamericana y un cambio en la historia, como Daniel había dicho. Estados Unidos gana la guerra de Vietnam, Nixon se reelige una vez más como presidente y existen todo un número de tensiones entre los rojos comunistas y los norteamericanos. Entonces, y además ocurre esta idea de la obsolescencia del héroe encapuchado, o sea, de qué sirve un héroe encapuchado cuando está el Dios combatiendo, Dios prácticamente en la tierra combatiendo el crimen.
Bueno, y eso lleva a debates bastante profundos acerca de la naturaleza humana que hablamos hace un momento. Un datito. ¿Sabían ustedes que los Minutemen fueron reales? Sí, No lo sabía. sí, hay un Y fue un grupo que se llamaba proyecto. Minutemen, pero no de la misma, Claro, pues, o sea, no eran no superhéroes que basados llegaban por en, ahí. no, hay un grupo que eran, no lo recuerdo bien, pero sí lo he leído. Esta obra ha sido, o sea, ha intentado adaptar, estaba como proyecto de adaptación en los 80, en los 90, y nunca se llevó a cabo, porque una de las cosas que se dieron cuenta es que se necesitaban muchas horas de metraje para adaptarlo con justicia. Pero eh, Warner dijo, oye, no, sí se puede hacer, y como estaban impresionados con el trabajo de Snyder en 300, dijeron, oye, quizás Snyder es nuestro hombre. Hay que darles esta obra tan difícil y tan no compleja y que Cara. es cara y, no, y además que es una parte importante del mundo de las historietas. Vamos a darle a este director para que la adapte, ¿no? Y se la dieron. Y apareció la gran película, pues mi gran película, la película Watchmen. Antes de que rajen de la película, puedo hablar que sí me gustó y decir yo primero lo que opino y luego la destruye. No es Sí. mala, no es No, no mala. es mala O la sea, película. No es... si fuera una obra independiente que no tenga todo ese arrastre consigo, sí, o sea, la existencia de Watchmen como cómic es lo que le hace daño. Entonces, ¿qué les pareció en primer lugar? Bueno, a mí me gustó mucho, bastante. Es más, me encantó cuando la vi. La verdad me gustó, me gustó demasiado, me pareció una historia, porque no conocía el cómic, ni siquiera sabía que estaba basada en un cómic ni nada por el estilo. Entonces me pareció una idea original, interesante de ver. Los primeros 5 minutos, cómo presentan a los Minutemen, Son muy me pareció buenos. excelente. Sí, fue un resumen extraordinario. Y todo estaba genial, desde la música, la forma en cómo lo fue presentando, más o menos, como el desenlace de muchos de ellos. Y la historia me agradó bastante. Mi personaje favorito, en realidad, en la película, fue Rorschach. Me parecía, no sé, que era extremadamente violento, pero de una forma que llama la atención. Y Esa secuencia de la canción de Bob Dylan, mientras te cuentan todo lo que había pasado, probablemente lo mejor que ha hecho en su vida Zack Snyder. la verdad que sí, Y que va a hacer en su vida también. la verdad que sí. A mí sí me gustó y durante mucho tiempo fue una de mis películas favoritas. No, y en realidad sí, si le quitas la idea de que es basada en algo que los supera, como decían, no es mala y podría ser buena. Me encanta el comediante también me encantó, las partes en donde sale el comediante, el actor, no me acuerdo cómo se llama, Jeffrey Dean, creo que ese es el nombre. Creo que justamente salió en la época en que se estaba haciendo conocido y Ah, todos man, ya. Es Jeffrey Dean Morgan. ajá, Ni Jeffrey cuenta Dean me he Morgan, dado cuenta. Si no exactamente. lo mencionabas, no. Es en serio. Te lo juro. Debe ser él el papá de Batman, ¿sí o no? Debe ser de un buen Thomas Bueno, en Wayne. realidad es el papá de Batman en No, Batman pero versus digo Superman. que hagan la historia de Thomas Wayne con su mamá. ¿Cómo se llama? Flashpoint. Martha Wayne. El de Flashpoint. Flashpoint. Claro, Sí, pero hay una es un historia actor que en realidad independiente. se lleva las escenas, ¿ah? Cada vez que salía él como comediante, todas las escenas se las robaba Sí, y se buen notaba cast. mucho. Sí, definitivamente, pero yo creo que Rorschach y el comediante fueron sus, sus fuertes, ¿no? Y fue lo que a mí me llamó mucho más la atención ellos. Y sí, en general a mí me gustó mucho la película. No sé, ¿a ti qué te pareció, Daniel? No, ellos dos me parecieron ideal. O sea, el cast en general me pareció ideal. También esta pinta de pagafantas que tiene Búho Nocturno, el actor lo transmite totalmente. Es que es una adaptación, ¿no? O sea, no es una adaptación. El problema es que es una película sin alma.
O sea, ¿Pero a qué te refieres con película sin alma? Y viendo simplemente la película, o sea, no la veas como adaptación, o sea, es porque obviamente no tiene, o sea, en lo que falla él es en ya, intentar construir todo el universo de Watchmen, que está recontra mega bien construido en el cómic, ¿no? Porque utiliza todos los recursos del cómic para poder crearla y es difícil trasladar esos recursos a la pantalla. mm, Entonces, vela como película nada más. ya, ok. Este, a ver, vamos a hacer ejercicio que es súper difícil. Digamos que es básicamente, es una película que se puede ver como de cine negro, porque es como de género detectivesco, tienes a Rochard que tiene el papel de detective, ¿no? Que va recogiendo pistas, entonces Rochard se lo lleva definitivamente. Ah, los otros personajes, por ejemplo, principalmente Búho Nocturno y Phil Spector y el Doctor Manhattan me parecen personajes vacíos, completamente vacíos. No empatizo con ellos, me parecen bastante flojos en la historia. Eh, o sea, creo que el que salva la película realmente es Rorschach. Además, no entiendo, en la historia tampoco no entiendo muy bien a Ozymandias. Alucina que ni Roshan a mí me gustó, ni Roshan. ¿No te gustó Rorschach? A mí sí No, no. me parece, porque Rorschach no es un personaje como que muy complejo en el sentido, él ve las cosas blancas y negras. Ya, pero me faltó eso, o sea, a ti te da la sensación, como lo plantea Zack Snyder, te da la sensación de que este brother es un justiciero a la mala, es como un antihéroe a la mala, cuando la intención es que este brother también es patético, este brother es un tipo que tú no te debería dar miedo sentarte al lado de él, ¿entiendes? Si él entra a un baño a orinar, tú te saltas un orinal, o sea, Mm, ¿me entiendes? sí, claro, Eso pero no se siente eso en la película, se siente que es un justiciero incomprendido que sí toma la justicia por las manos y golpea duro y da duro. O sea, se siente un Punisher. No se siente pero tenga en ese... cuenta que al final le han tenido que meter tijera, pero Rorschach sí funciona como parte de esta historia como digo, de cine negro. O sea, Rorschach es alguien, es el hilo conductor de la mayoría de tramas y es a través del cual conocemos cuál es el conflicto principal, conocemos, nos lleva a todos los personajes, conocemos más o menos dónde están los personajes en cada momento, qué opinión tiene de ellos, alguna parte de la historia, y es a través de Rochar que nosotros sabemos el desenlace, ¿no? Y es este Rochar el que realmente se enfrenta contra Ozymandias y el que genera el que nosotros podamos hacer este balance entre lo bueno y lo malo. Creo que sí cumple, o sea, sobre el decidir entre la paz y la verdad. Entonces, yo creo que sí cumple su función en la historia y a mí sí me funciona. No puedo decir lo mismo de Búho Nocturno y Sigil Specter, que son, ya los ponen ahí para tener un poco de peleas alucinantes y nada más, o sea, no me Una sirve para calata nada y un par más. de Y un calatos. par de calatos, sí, nada más. Te gustó la película? Me parece una película entretenida, Ujú. pero no, Pero pregunta, ¿qué vieron primero? yo vi la película primero. Ya, es que creo que yo soy el único que leyó el cómic primero. Eso es. Sí, yo he visto la película primero, pero no me parece una gran película. Lo que sí, los primeros minutos sí me parecen alucinantes, pero no me parece una gran película. Me parece una película entretenida. Nada más, no puedo decir. Ujú. No es tu mejor película de superhéroes. No, 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 definitivamente no, definitivamente no. no. O sea, Ujú. prefiero El Protegido de Teniendo Winter Shyamalan Soldier ahí afuera. o Guardianes de la Galaxia. La prefiero mil veces, lo siento. Ujú. ¿A ti qué te parece, Josema? A mí me gustó mucho la película antes que vea el cómic. O sea, es una película que funciona, creo yo. Cuando ya leí el cómic y más aún la serie de HBO y encuentro un poco de más simpatía en los personajes, me doy cuenta que Snyder se quedó otra vez en la forma y se olvidó del fondo. Entonces, es otra cosa el cómic. Y acá viene una pregunta que siempre me he hecho comparando estas dos obras.
¿no? Como algo que prácticamente está calcado, porque hay escenas que son literales, exactamente iguales a lo que estuvo en el cómic, puede ser tan distinto, ¿no? Al llevarlo a la pantalla. Y es que no sé si se olvidó o fue su intención de llevarle a esta grandilocuencia, estos atiborrarte de escenas y de música para que termine siendo una muy buena película de superhéroes, incluso en los vestuarios, y son esos detalles en los que él le mete su idea personal que hacen que se termine de alejar de lo que pudo haber sido una obra maestra, ¿no? Zack Snyder tiene mucho miedo que te aburras. Es eso. Tiene mucho, mucho miedo que te aburras. Sí, o sea, si tú ves el traje que tienen los personajes en el cómic, pues es totalmente distinto, ¿no? Tú lo veías al Búho Nocturno, ¿no? Owl. Es un traje mejor que es de lejos, mejor que el del Batman de Pattinson, lo que se ha visto, ¿no? Sí. Cuando en realidad, claro, Dale la y oportunidad. las peleas en las que atraviesan las paredes y se golpean de una manera en la que pues cualquier persona no va a poder soportar y te deja pensando, oye, ¿estas personas son personas normales con trajes? No, no es eso, ¿no? Hay algo más detrás, ¿no? Y no era la intención, ¿no? Incluso el salto que hace de Arky, ¿no? Ujú. Entonces, Es que le tiene miedo a dos cosas, Zack Snyder. A que te aburras y a lo, entre comillas, patético. Quiere transformar lo patético en glorioso. glorioso, en épico. Cuando el Sí, cómic sí, hizo 300. tenía toda la intención de que sea patético. Exacto. La muerte del comediante es patética. O sea, tiene que dar lástima porque poquito más el patita o sea, está en calzoncillos lo agarró, ¿entiendes? Claro. Y la película muere como un superhéroe. En cámara lenta todavía se rompe el vidrio, ¿no? Claro, porque si no es cámara lenta, no es Snyder, pues. Ya, pero Claro, es brother, 300, ¿no? ¿qué te Estás viendo 300 pasa? con superhéroes. Hace poco vi la película nuevamente y estaba comparando y luego leí el cómic y recordaba los diálogos y los diálogos eran exactamente los mismos. Sí. O sea, eran tal cual los diálogos. Y habían incluso diálogos calcados que tenían sentido en el cómic, pero no tenían sentido en la película. Pero es impresionante y es una buena forma de mostrar cómo el lenguaje de los medios narrativos, como el elemento básico del cine es la imagen. Entonces tú tienes que mostrar en lugar de contar, ¿no? Y eso es lo que hace distinta la primera parte de la película de todo lo demás. Que en la primera parte de la película condensa buena parte de eso que nosotros lo vemos en el libro con recortes periodísticos, con cartas, con fotos, ¿no? Con la ficha, con una ficha de evaluación psicológica, etcétera. Toda esa historia que la vemos por esos medios, lo vemos reflejado en un cortometraje con una música que calza a la perfección. Entonces, eso es como una muestra de buen cine y de mal cine. Claro. O de una buena adaptación y una mala adaptación, más que buen cine y mal cine. Buena adaptación y mala adaptación. Sí, sí, o sea, yo creo que la película funciona como tal, independientemente del cómic, pero no es Watchmen, no es la adaptación que se quería dar y ya me imagino cómo se habrá sentido Alan Moore, ¿no? Claro, sí. Cuando vio la película. ¿Llegó a verla? ¿Llegó a No, no la verla? he visto. Mejor. Si no va y mata a Snyder. O se muere él, uno de dos. Yo digo que Snyder no entendió Watchmen. Es que eso es. O no entendió, o lo entendió y dijo, esto no va a vender, mejor. Hay que volverlo, no quiero decir Batman porque lo voy a despreciar. Hay que volverlo, no sé, pues. Oye, No se me pero ocurre otra conversión. Night Owl es Batman. ¿O no? Búho Nocturno es Batman. No, es una O sea, Sí, claro. burla a Batman. vamos. Pero, o sea, la referencia Es, de... es ese tipo de personaje, ¿no? Claro, claro, claro. Es Ese Batman, tipo de es personaje. Batman. Su superpoder fue la herencia de sus Así padres. es. Y con esto y un sentido de moralidad o de justicia,
quiere convertir todo este dinero en artefactos y trajes y salir a luchar contra delincuentes. Bueno, en el cómic, que creo que no se entendió bien eso en la película, en el cómic yo lo sentí, o no lo plantearon, o yo lo estoy sobreinterpretando. Yo sentí que más bien este pata, más que por sentir justicia, es que no sabía ya qué hacer con su vida. O sea, brother tenía millones y no sabía qué hacer con su vida, y se subió el coche. Ese estaba de moda y se subió. Bueno, admiraba al O sea, anterior sí, búho nocturno, ¿no? O sea, es una claro, razón, pues. él admiraba al búho nocturno, le parecía chévere el hecho de que haya gente luchando por la justicia y le gustaban los aves, así que Claro, pero, o sea, no es ese planteamiento tipo Batman, de cualquier no, adaptación de Batman, Batman año uno, por ejemplo, de que es un sentido de venganza barra justicia. es que al final es gente que se pone mallas y se pone a pelear, o sea, Ujú. no es nada más que eso, ¿no? Esos son los Watchmen. ¿Qué sintieron, Linda, José Manuel? Ujú. ¿Qué sintieron cuando leyeron el cómic? Ya empezaron a reevaluar lo que sentían o lo que pensaban de la película. ¿O no pasó eso? Para mí, la película funciona independientemente, creo yo, es una película más de superhéroes. Para mí es una de las mejores películas de superhéroes que se han hecho. Eh, Incluso creo yo que está por encima de The Dark Knight, pero ahí no más. Como género, dentro de todo el espectro de lo que es cine, o sea, no llega aún a destacar, a ser una muy buena película, no es una obra de arte. Y yo creo que pudo serlo, y cuando leí el cómic, me di cuenta, cuando ya accedí al cómic, me di cuenta que efectivamente pudo dar para mucho más, ¿no? Si le daban el carácter que Alan Moore quiso darle a la historia, ¿no? La historia trata sobre otra cosa y con ciertos planos distintos y metiéndole un poco más de cariño a la adaptación, quizás lo hubiese podido conseguir. Y se hubiese salido simplemente de ser una muy buena película de superhéroes dentro del género a ser una muy buena película. Yo no creo que pueda ser trasladada al cine. No, no, no conteniendo los mismos mensajes o no trasladando el sentido que le quiso dar Moore en el papel a una película de 2 horas ni de 3 horas. No, o sea, tú puedes, en contraposición con la serie, tú puedes sentir la diferencia, porque al final es una serie de 8 capítulos, creo, o más, Ocho. 10, 8. eh, No, nueve, ocho, nueve, nueve, nueve ocho capítulos. donde ya, o sea, son 9 capítulos, ¿no? Prácticamente 9 horas, donde tú puedes darle a la historia un aspecto por ahí similar a lo que quiso dar a entender Moore con su historieta, ¿no? El hecho de utilizar los flashbacks para hablar de otra línea temporal, o no otra línea temporal, sino del pasado. Y no creo que sea posible que alguien, así seas muy buen director, traslade ese sentimiento del papel a una película. Tendría que darle su propio sentido. Y ya al darle tu propio sentido, al darle tu interpretación ya la estás cambiando. Mm. Entonces, no creo que nunca los fanáticos del cómic estén satisfechos con alguna película como adaptación, porque no van a tener el mismo sentido ni la misma sensación que al leerla, definitivamente. Eso estoy totalmente segura. Si sea el mejor director del mundo, si sea, no sé, pues el que más admiras tú y sabes que es extraordinario, no va a poder trasladarla sin darle su propia interpretación de lo que lo he leído. Claro. Y ya con eso ya lo cambias totalmente, pues, O ¿no? sea, yo no estoy totalmente de acuerdo porque yo pienso que puedes no calcarlo, pero puedes hacer excelente adaptación. Si eres bueno, te va a salir bien la adaptación. ¿Cómo Por haces tú una ejemplo, excelente adaptación? La Naranja Mecánica. Pero el escritor del libro la odió porque no tiene nada que ver. Tú puedes amar El Resplandor, Que él lo hubiera... puedes amar El Resplandor y Kubrick es un genio y es totalmente distinta en sentido al libro. Es más, el mismo autor del libro la detesta, o sea, no le gusta. Mira, el de La Naranja Mecánica puede odiar la película de La Naranja Mecánica, ¿ya?
pero lo adapta muy bien. Él entendió el libro, entendió y el suficiente talento como para adaptarlo bien. Esa primera imagen, un ejemplo, ¿ya? Ya hemos ahondado bastante que simplemente Zack Snyder no podía, no sabía, no entendía cómo plasmar las ideas principales del cómic al lenguaje del cine. No lo sabía, simplemente no sabía por una u otra razón, porque no la entendía o porque no sabía cómo hacerlo. Kubrick, por ejemplo, en La Naranja Mecánica, en la primera escena nomás, en la primera escena te dice todo, cuando esa imagen de los cinco tomando leche en este plano tan surrealista, tan abstraído de la realidad, te dice todo, te dice que tus cinco patitas, o sea, están No, pero locos, igual, y te lo dice con imágenes. para empezar, estás trasladando estás comparando historias distintas, o sea, la forma como fueron escritos. Estás hablando de un cómic que ha utilizado recursos de un cómic a un libro que ha utilizado los recursos más descriptivos como son propios de los libros a pasarlo al cine. O sea, la pregunta es, ¿qué es más sencillo o para un realizador hacer, ¿no? Trasladar algo que ve en un cómic, porque como todos hemos dicho, o sea, el cómic Alan Moore utiliza los recursos del cómic para poder hacer su historia. Lo que dice Linda, yo creo que es cierto en cuanto nosotros como sujetos interpretamos las obras, ¿no? Las cogemos, las leemos, las vemos, lo que fuera, construimos en nuestra mente en base a lo que hemos visto y a partir de esto el autor se espera, yo creo, por eso una adaptación, digamos, toma ciertas decisiones para mostrar lo que en esencia está contando esta obra o lo que la persona ha entendido de la obra, al menos, ¿no? Porque a veces nosotros entendemos y nos podemos encontrar con el autor y decir, oye, ¿tú quisiste decir esto? Y el autor te va a decir, no, yo no quería decir esto, tú lo entendiste, así. Y me parece bastante válido. A mí lo que me jodió un poco de lo que hizo Snyder es que él no se dio ese trabajo, no se dio ese trabajo. Él simplemente, como dijo Josema, lo que hizo es básicamente decir, ya mira, voy a coger esta imagen y la voy a convertir en planos. Y estos diálogos los voy a meter aquí, allá. Pero, ¿qué hago con los personajes secundarios? Ah, los borro. Ya, entonces lo que hago es básicamente copio los imágenes en planos y pongo los diálogos sin ni siquiera hacer un acto de reflexión de comunico lo que la obra está comunicando y además lo transformo en el lenguaje cinematográfico. Y es por eso que creo que salió una obra sin alma. Para mí esa es la razón. O sea, se fue por el camino fácil. Básicamente ya tengo las imágenes, ya tengo los diálogos, los convierto en cine. Claro, el storyboard ya estaba hecho, ¿no? Básicamente, así es, Ujú. así es. Entonces, Entonces, ya con eso es más fácil poder hacer algo y le metes tu propia interpretación, como tú dices, al final es lo que él entendió de la película o del cómic. claro, claro, pero sí, digamos que no sabemos, puede ser que lo entendió o lo que quería hacer, ¿no? O dijo, no quiero una obra tan aburrida de patetismos como dice Daniel, sino quiero una historia de superhéroes donde hay acción y la gente se divierta, ¿no? Y para mí traiciona pues al cómic, pero bueno, pues es lo que quiso mostrar y por lo que la gente pagó. Ya estaba con ganas de hacer su Justice League. Yo no creo que lo haya tomado tan a la ligera como lo mencionan, decir, ok, voy a hacer esto, a ver qué cosa vende. Yo creo que lo que intentó hacer fue resumir lo más que pudo, o sea, llevar la historia a la base, ¿no? A la estructura principal, y solo manejarse en esa estructura principal y tratar de darle a entender la historia que transmite y lo que él entendió de esa estructura. No creo que haya sido tan facilista de decir, ok, mira, voy a poner esto, lo que más llame la atención, un poco para que ganen plata. No, Yo sí creo que sí, si es así, ¿sabes por qué? Te presento una prueba, Vas a mostrar el porque lo ha cheque. vuelto a hacer, lo ha vuelto a hacer, lo ha vuelto a hacer una y otra vez. no. Yo creo que Se lo lo que hizo, se falla lo él hizo es en la también a Superman, ejecución, pero se lo yo hizo creo que su Batman. pensamiento, su pensamiento es más profundo, pero él falla en darlo a entender de una forma que se pueda entender como él lo entiende. Yo creo que lo que quiso hacer con el universo de DC fue algo tan abstracto y tan pegado a lo que él cree acerca de, que no lo pudo ejecutar como él lo tenía en mente. Uf, pero, Yo no creo que sea facilista como mencionan. pero Más eso es bien peor, siempre, ¿no?
Eso es No sé peor. si es peor o es mejor. No, yo creo que sí. Yo creo que ser facilista es peor, ¿no? Es el hecho de buscar que llamar la Yo atención. creo que como autor es peor tener buenas ideas y no saber cómo ejecutarlas. A este nivel, donde te dan un Pero huevo de eso presupuesto, es ocurre, mejor decir, yo quiero hacer esta cuestión que es así de sencillito, así de plano, lo quiero hacer así, y lo hago bien. A decir, yo quiero hacer esto espectacular y me sale una cosa mediocre. Porque quiere decir que no digamos, tienes una persona talento. ambiciosa, es que probablemente ese sea su dificultad, el no tener un talento cinematográfico como otros directores, pero yo creo que el esforzarse y fallar porque te falta talento es diferente a fallar porque lo que buscas es hacer cosas mediocres. Por ejemplo, Michael Bay, O triunfar ¿no? con lo mediocre, Este básicamente. director simplemente busca la espectacularidad del cine, Ujú. pero no se enfoca en una historia que sea profunda. En acá es lo contrario en el sentido de quiere dar una historia profunda, pero tan profunda y tan metida en su cabeza que no sabe cómo darlo de una forma que el público en general lo pueda aceptar. Y utiliza esa espectacularidad, ¿no? Los millones un poco para atraer ese tipo a las personas. Esa es mi opinión al menos. Bueno, al final es, según la postura de Linda, es una persona con grandes ideas, pero con poco talento. O con no el talento suficiente para lograr reflejar sus buenas ideas. Eso nunca lo sabremos, ¿no? Eso lo sabremos si bien, siguiendo su obra, pues, ¿no? O sea, viendo las películas, de repente una sí la hace linda, como por ejemplo 300, ¿no? Que muchos lo critican porque es un calco, pero de todas formas te da esa sensación y de que estás viendo Yo no he leído 300, supongo que no es tan compleja Sí, como Watchmen, ¿no? O exactamente. sea, no tiene esa profundidad filosófica Es y que todo, también, ¿no? pues, depende de qué se Yo, basa. yo digo que Zack Snyder, yo digo que Zack Snyder es el chivolo que agarra y te ve, no sé, pues, te ve una película de Tarantino y se queda con los balazos. No, Yo creo que es no, eso. Yo creo que él lo se estás queda con esas bajando al cosas. nivel del director de Transformers, ¿no? Entonces, Michael Bay. No, 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 o sea, pero después él hace las cosas, él hace las cosas, no porque crea que eso es lo que más le va a gustar a la gente va a ser ver cabezas cortadas, no. Yo creo que él entiende eso y eso es lo que plantea. O sea, el brother entendió una oda a los superhéroes, que ser Dark es de la Pitri Mitri, que ser atormentado es genial. Él entendió eso y se quedó con eso, más, le gustó más eso y lo plasmó. todos somos atormentados de alguna forma, oye. Y yo estoy convencido de que Zack Snyder no entendió Watchmen. Sí, pero lo mismo digo, lo mismo digo. Eso lo sabremos cuando otro director se aventure a intentar pasar Watchmen al cine. Ahí podrán hacer la diferencia. Pero la serie no es una prueba de eso. No, porque es totalmente distinto. O sea, tener 9 horas para desarrollar una historia es muy distinta a meter una película de 2 o 3 horas. Pero los temas están ahí, ¿no? Los temas están ahí. Estoy de acuerdo contigo, Linda, en eso. Watchmen es algo que no puedes hacerlo en menos de 5 horas. Ajá. Eso coincido también. O sea, yo creo que Watchmen en una serie podría ser explotada de mejor forma Sí, que en una película. definitivamente. Pero sí tenemos este segundo producto que viene del mundo de Watchmen, que es la serie de HBO, que se hizo el año pasado nomás. Esta serie es creada por Lindelof, que ha sido productor ejecutivo de series como Los, ¿no? Ha estado metido bueno, en esta Watchmen, en los de Leftovers también, que es una serie de HBO, y él tomó la decisión de hacer una secuela de Watchmen, y que salió una obra para mí magistral. Logra desentrañar aspectos que son fundamentales en la obra principal, y es una serie que, a diferencia de la película, esta serie sí la siento con una profundidad, sí me conmueve, sí me atrae como espectador. Y hay una cosa que me gusta mucho, que está en el cómic, que no se ve en la película, que es el concepto de tiempo y cómo nosotros vivimos las experiencias, cómo tenemos nuestras experiencias
como seres humanos y cómo nuestras experiencias van formando quiénes somos. Eso de ahí no se ve reflejado en ningún momento en la película y se ve de una manera preciosa en la serie. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Esto es en el 2019, ¿no? Así es. Ya, o sea, han pasado 40 años, 50 años. Sí, es una continuación del cómic o de la historia original. ¿Cómo se llama el pueblo? Tulsa, En Tulsa, que es el pueblo donde vivió el primer superhéroe que es Justicia Encapuchada, ¿no? así es. Entonces, bueno, es uno de los personajes principales o más importantes en la serie. Y aquí empiezan a ocurrir eventos relacionados con esta historia original, ¿no? Con la aparición del Doctor Manhattan. Existe un grupo de supremacía blanca que continúan el legado de Rorschach por las máscaras que usan. Y bueno, aquí hay una serie de sucesos en los que los héroes van a volver a aparecer, ¿no? Van a tener presencia. Corríjame si me equivoco, pero eso me pareció para mí uno de los aciertos más grandes de la serie, cambiar lo que era en ese contexto la Guerra Fría por esta vez este problema racial que hay, ¿no? Esta situación, este conflicto en la sociedad que es racial. Antes era el fantasma de la Guerra Fría, el que nos vamos a ir al diablo todos porque nos vamos a autodestruir entre nosotros, reemplazarlo de manera muy acertada por estas cuestiones raciales. ¿O no lo percibieron así ustedes? Claro, y que es una parte importante de lo que es la realidad norteamericana, ¿no? El Estados Unidos ha sido un país que ha estado fragmentado, dividido como sociedad por cuestiones raciales. La guerra civil se dio por una cuestión netamente racial, ¿no? Y ha sido una lucha constante durante todos los años. Entonces, también considero que ha sido bastante importante reflejarlo y además que es bastante creíble como ya ahora ya el problema no es un problema entre países, ya no es un problema entre potencias mundiales, sino que es un problema dentro de la misma sociedad. Y dentro de la misma sociedad hay desigualdades que tiene que combatir y que generan odios. Entonces, es este odio que es latente en los seres humanos y que lleva a dividirse y a destruirse entre ellos, lo que hace el motor de al menos la primera parte de la serie, ¿no? Sí, efectivamente. Y toma cosas que no tomó Snyder, ¿no? Como tú mencionabas, el concepto de tiempo que tiene Doctor Manhattan y que es muy bueno en uno de los capítulos del cómic. Acá lo trasladan, ¿no? Es el cuarto capítulo del cómic y el octavo capítulo de la serie. Lo digo porque me encanta. Entonces, existe una cuestión que no habíamos contado acerca del Doctor Manhattan. Bueno, el Doctor Manhattan es básicamente un dios, ¿no? Él tiene el poder de controlar las cosas a nivel subatómico, puede desintegrar las personas, las cosas, puede manipular su cuerpo, teletransportarse y puede crear vida incluso. Entonces, ese es un ser. Y él tiene esta propiedad de que no ve el tiempo como los seres humanos lo vemos. Existe una teoría en la física que dice que nosotros vemos el tiempo, nosotros vemos el tiempo de una manera lineal que avanza hacia adelante de un segundo por segundo. Básicamente el presente, nosotros vemos solamente un fragmento del tiempo y tenemos esta percepción de que hay un pasado y que hay un futuro. Pero en la física se plantea de que el tiempo no existe, sino que es una ilusión de nuestra capacidad limitada, nuestra capacidad perceptual limitada. Entonces el Doctor Manhattan no ve el tiempo como nosotros y todo ocurre en el mismo momento. La película tiene una parte cuando el Doctor Manhattan está con la señorita Júpiter en Marte, cuando empieza a El explicarle cómo relojero. ve el tiempo, la parte del relojero, exacto. El hijo del relojero. Pero se ve es tan plano, limitado, chato y soso, que realmente no se llega a comprender cómo este Manhattan realmente ve el tiempo, porque él empieza a explicar donde estamos en este momento, pero yo también estoy en tal año donde estoy siendo desintegrado y también estoy en el momento que estoy hablando con mi papá y Es una también estoy exposición en dentro de 20 PowerPoint. minutos. O sea, empieza a hacer una descripción genial de cómo ve el tiempo en la obra, pero en la película no logra transmitirlo. Y aquí en la serie sí,
¿no? En la serie sí, tiene un capítulo que se llama Dios entre un bar y hay una conversación entre dos personajes y realmente logra transmitir cómo el Doctor Manhattan ve dos cosas que me parecen tremendas. Una, cómo logra ver el tiempo y lo segundo es cuán difícil es ser el Doctor Manhattan en el sentido de que nadie lo entiende. Él está en un nivel superior y desespera a todo el mundo porque nadie comprende cómo él ve el mundo, ¿no? Y es algo muy difícil para él comunicarlo y eso hace que él también cada vez se desvincule más de la Tierra y se desvincule más de las personas que lo rodean. Que se junte con la chica de Rival, pues. Claro. Yo lo interpreté como, o sea, lo que me gustó bastante de este personaje y me llamó mucho la atención que lo incluyera. Yo no esperé eso cuando vi la serie. Yo pensé que era, bueno, que una historia muy distinta o sea, que no iban a haber personajes del cómic, pero de pronto apareció Espectro de Seda, es ella, ¿no? Sí, Silver Spectre. Ya, Espectro de Seda apareció, y luego apareció Doctor Manhattan. Y lo que me gustó mucho, bueno, yo no he leído el cómic como le mencioné, pero la diferencia esencial y lo que me agradó bastante de la serie es el hecho de que hagan entender que Doctor Manhattan está atrapado, ¿no? Que él quizás no lo siente como tal, pero sufre en el sentido de no puede hacer nada para evitar lo que pasa, lo que ha pasado y lo que pasará. Y simplemente se rige a estos acontecimientos y aunque puede para las demás personas, no sé, verlo como alguien superpoderoso, como un Superman por ahí, él no tiene poder de decisión en las cosas. Por ejemplo, cuando lo atrapan, ¿no? Cuando lo captura, él supuestamente, en nuestra lógica, si él es tan poderoso y capaz no sé, de derretir a todo el mundo, de eliminarlos, de matarlos, ¿por qué se dejó atrapar? Claro. Porque no hizo nada para evitarlo, simplemente porque esa era lo que tenía que pasar. Entonces, ¿dónde está su poder? ¿Dónde está su libre fuerza? albedrío también. Entonces, esa imagen de Doctor Manhattan me agradó bastante, ¿no? El verlo desde otro punto, no solamente como este superhombre, este dios capaz de hacer cualquier cosa que se le ocurra, cuando no es así, ¿no? Podrá tener un gran poder, pero no tiene el mismo poder sobre esto. Claro, porque todo está pasando al mismo tiempo. Entonces nosotros tenemos la ilusión de que hay un futuro, pero para él no es el futuro. Todo es el presente, todo ocurre. Entonces es una cosa súper difícil de comprender para nosotros como seres humanos y que él desesperadamente, no sé si desesperadamente, pero siempre intenta comunicar y que se le entienda, ¿no? Y eso creo que es lo que hace que él al final busque pareja, ¿no? Porque te pones a pensar, ¿por qué alguien tan poderoso quisiera tener algo tan mundano, terrenal como tener pareja, tener novia, tener esposa? Es esta búsqueda de, aunque él mismo manifiesta que se siente menos humano cada vez, o él pueda dar esa interpretación, él busca estar con alguien siempre, ¿no? Él estuvo con su novia, la primera, no recuerdo cómo se llamaba, la Jane. cambió con Jane, claramente, claro. Luego estuvo olvido el nombre, Sí, Espectro de Spectre, Seda, ajá, pues, y luego buscó a esta mujer, ¿no? sí. Y quiso estar con ella y buscó la forma de poder estar con ella. ¿Por qué alguien que es tan poderoso buscaría tener pareja? No supuestamente la independencia o el no relacionarte con alguien, entre comillas, te haría alguien superior. Que es un romántico de corazón, el Doctor Manhattan. Es la búsqueda de, no sé, pues es la necesidad de complementarse o de sentirse entendido o el hecho mismo de sentirse solo, ¿no? Nadie quiere sentirse solo al final. Y qué más humano que eso, ¿no? Eso mismo. Bueno, la serie se da años después, o sea, ocurre años después del evento catastrófico o algo ocurrió en la película. La película no pudo o sabía que no era, no sé, no utilizó Ese recurso. este recurso, ¿no? de alienígenas, sino le echó la culpa a Doctor Manhattan para que tenga sentido a nivel cinematográfico. Claro, era. Y ahí sí atacó varios puntos del planeta Tierra, pero no estoy segura si en el cómic pusieron varios No, No, solo calamares fue en en Nueva distintos York. puntos de la Tierra o solamente fue solamente uno Nueva en Solo York. Nueva atacó York. Nueva York Solo- claro, y el Doctor Manhattan no tuvo la culpa, ¿no? mm, En el cómic. Ajá. sí.
los policías en este mundo post explosión de calamar gigante usan máscaras, son policías enmascarados, teniendo más o menos este espíritu de los vigilantes, ¿no? Pero ahora la policía usa máscaras para protegerse, porque también existen movimientos racistas, ¿no? Que también usan máscaras y tienen como, ¿cómo decirlo? No como representantes, sino como utilizan la máscara de Rorschach, ¿no? Que Rorschach en la historia realmente, Rorschach era prácticamente un nazi, ¿no? Y bueno, el conflicto principal en esta historia es un conflicto racial, ¿no? Existen los extremistas de derecha y que generan o llevan a cabo crímenes de odio. Y lo que desencadena la historia es la muerte de un personaje principal, ¿no? Y que es relevante e importante para la protagonista, Angela, la protagonista de la historia. ¿Qué más ocurre? Yo todavía no la tengo muy fresca la serie. Yo creo que, o sea, uno de los conceptos que traslada, no estoy segura, es lo que yo creo, pero ustedes corríjame si me equivoco, que creo que uno de los temas del cómic era el conservadurismo, ¿no? El hecho de mantener ideas preestablecidas y tratar de luchar por estas, por el mismo hecho por ejemplo, de Rorschach, que era una persona ultra conservadora, y es por eso que utilizan los que antes eran Ku Klux Klan, que ahora tienen otro nombre Séptima en esta caballería. serie, estas máscaras porque se Sí, ven la séptima representadas. caballería. Ahí está, la séptima caballería. Yo creo que el tema del racismo me parece excelente, el tema, no solamente por lo que se da en Estados Unidos, es más, por ello, no porque viendo en el mundo, el universo de Watchmen, se supone que la población de la Tierra está unida, o sea, no está luchando entre ellas por miedo a estos entes, ¿no? Alienígenas que pueden venir nuevamente en cualquier momento. Entonces, creo que el mismo hecho de no estar peleándose con los demás hace que los problemas sociales de cada país quizás aumenten, ¿no? Y valerse de este punto, ¿no? De los problemas netamente estadounidenses para poder eh, contar su historia y poder representar este conservadurismo que existe desde el pensamiento de esta secta, de este grupo, es lo que mueve todo, ¿no? No solamente la historia de Ángela, sino cómo es este grupo empieza a manipular, a ver de qué forma sus ideas del poder blanco, no sé cómo explicarlo, se mantienen, sobre todo en un país donde están reconociendo todos los maltratos que existieron hacia la gente de color, porque una de las razones por la que este grupo se organice mucho más, con mucha más fuerza, es la generación de una ley donde las personas de color iban a ser indemnizadas por masacres, ¿no? A personas negras ocurridas años atrás, ¿no? Y empieza más o menos la historia así, con la masacre que hubo en esta misma ciudad y que es una historia real, porque sí pasó, que empiezan a recibir dinero un poco para poder, de una forma de disculparse del gobierno, ¿no? Es esta idea radical o esta ley que salió que hace que se mueva toda esta organización porque se sienten indignados. Claro, y esto lleva la primera parte de la historia, ¿no? Hasta que después retornan personajes, son tres personajes de la historia del cómic, ¿no? Que es Espectro de Seda, Ozymandias y el Doctor Manhattan. Aparecen esos tres grandes personajes que cada quien ha tenido su camino, ¿no? Un camino importante. Espectro de Seda se ha convertido en una persona relevante. Ozymandias en Ozymandias se retorna a esto que Daniel estaba reclamando bastante, que es el patetismo de los personajes, porque es un ser patético. Y el Doctor Manhattan, ¿no? Que retorna y que es redimido o es presentado, se le hace justicia, creo yo, al Doctor Manhattan. Se le hace justicia por fin en esta historia. Yo creo que Ozymandias se vuelve un personaje patético por el hecho que no tiene un objetivo. O sea, él ya logró, entre comillas, la paz mundial. Ahora, ¿qué sigue? No, creo que en eso no pensó cuando Es lo que también hizo. y eso me pasó al final del cómic, básicamente, cuando él le pregunta a Roger, oye, ¿ya esto va a terminar? Y Roger y el Doctor Manhattan le dice, brother, esto nunca termina. O sea, esto nunca termina.
Y eso, yo vi a él en ese momento cuando habla con las otras personas, que es Rorschach y Búho Nocturno, yo lo veo como un aire de superioridad, de yo soy el hombre más inteligente del mundo, pero cuando interactúa con el Doctor Manhattan es él hablándole a un dios, buscando la confirmación de ese dios para darle sentido a lo que ha hecho. Le dice, ¿hice bien? Creo que le pregunta, ¿hice En bien? la historia de la serie, Búho Nocturno creo que está en la cárcel. Eso es lo que me pareció entender. No, Búho Nocturno entra al banco que supuestamente estaban robando cuando aparece Silver Spectre. No, ese no ¿No es Búho es? Nocturno. ¿Segura? No. Sí, lo que pasa es que ahí es lo que hacen es representar el trabajo de Espectro de Seda ahora, que su trabajo es capturar Claro, es la enmascarados, intro que ¿no? le Se supone dan. que eso ya está Sí. prohibido. Ya está prohibido. Entonces, cuando el gobernador va a pedirle que vaya a este pueblo a investigar, le da a entender que este favor va a ayudar a que su amigo salga de prisión. Y es por eso que ella se interesa y viaja a la ciudad a averiguar qué demonios pasó con este jefe, ¿no? Jefe de policía que falleció. Mm. Yo creo que lo que yo entendí es que por el mismo hecho de que Búho Nocturno admiraba demasiado a los enmascarados, él siguió, pero esto ya al ser penado o... Claro, había la ley King, que era la ley que prohibía a los Ajá, enmascarados. exactamente, a este lo metieron preso por seguir haciendo lo de enmascararse. Eso es lo que yo entendí, ¿no? La historia, lo que tiene esta serie es que te va a tú cuando, al menos yo lo que sentí, cuando empecé a ver la serie, esto no tiene nada que ver con Watchmen, ¿por qué le llaman Watchmen? Esa fue mi primera reacción. Esto no tiene nada que ver con Watchmen, ¿por qué le llaman Watchmen? Pero después poco a poco la historia va contando, te va dando pequeñas pistas y cuando terminas y ves todo el panorama, es impresionante cómo conecta con la serie o con la historia original, cómo eh, la respeta, pero también cómo crea su propia mitología y crea su propio, o sea, crea un nuevo mundo, ¿no? Adapta esta historia a la realidad actual o a lo que ha devenido el mundo a partir de los acontecimientos de la historia original. Y lo hace muy bien. Claro, el título debería haber sido ¿qué pasó con los personajes de Watchmen después? Una cosa así, porque no trata de estos de alguna forma, aunque sí los logran ubicar de forma magistral. Y era difícil, ¿ah? Era bien difícil. Sí, Porque el final súper de complicado Watchmen hacerlo. estaba, o sea, estaba diseñado como para dificultar las cosas, pues para dificultar la continuación, porque era como que, brother, este es el punto, ¿no? Que es un equilibrio frágil, mentiroso, ¿no? El que están creando. Pero te das cuenta también que hay una gran pregunta al final de Watchmen, que es, por un lado, porque es, ¿qué ganó? ¿La verdad o la paz? Y entonces Rorschach termina enviando su diario para que se revele la verdad. Pero al final lo que hizo este diario es alimentar esta línea de los conservadores, que son la séptima caballería. Siguen esta filosofía de Rorschach y tienen a Rorschach como estandarte. Y el mundo, pero el plan de Ozymandias, por su lado, también sigue su curso. Entonces hay como estas dos posturas sobreviven al final y las mantienen y se ven como estas posturas nuevamente se encuentran, ¿no? Se encuentran y convergen para generar el conflicto final. Claro, porque, o sea, lo que Ozymandias buscaba no era la paz mundial, era simplemente que no se aniquilen. O sea, evitar la aniquilación no es lo mismo a buscar la paz mundial. Yo lo veo así. Como que evitar que se maten esto y destrocen todo, Pero no necesariamente quiere decir que así va iba a más arreglar el allá, mundo. era que se unan. No es, era unámonos frente a un enemigo en común. Y están unidos, pero eso no quiere decir que se solucionen todos los No, problemas, no, claro porque que ya no. no hay conflictos entre los No, países, claro que no. ¿no? Pero las personas son así, o sea, las personas buscan conflictos porque buscan defender sus ideas como si fueran las correctas, ¿no? Y cuando tú defiendes algo sin abrirte a los pensamientos de los demás o sin pensar en las otras personas, ocurre esto, que tú quieres preservar tu idea como correcta y como la Sí, mejor. claro. Y al final Ozymandias también lo dice, como no sé por qué, si ya les di todo, siguen construyendo sus malditas bombas. Y Manhattan le dice, bueno, pues, aunque suene paradójico, se sienten más seguros con sus bombas. Sí, pues, y él mismo comprueba el no saber, no sé, el no saber qué es lo que quieres en realidad, porque cuando Manhattan le dice qué es lo que va a encontrar si lo Mm. transporta a su mundo, él dijo, vámonos, ¿no? O sea, emocionado, pensando en encontrar un mundo
con gente que solo y únicamente lo va a servir y lo va a adorar. Claro, Y él pensó, dijo, paraíso, pero una vez ahí se dio cuenta que ese paraíso se volvió en su claro. infierno, ¿no? Él estaba ya asqueado de estar en ese lugar, por más que tenía lo que él pensó, lo iba a hacer feliz. Es que es tan buena esta serie, caramba, es tan buena. Logra darle profundidad. Y claro, la ventaja es que tiene tiempo, ¿no? Para darle profundidad a los personajes. Y darle profundidad a personajes que ya eran profundos en la estructura original, o sea, que ya tenían una base, ¿no? Y ha cogido esa base y han inspeccionado mucho más adentro. Y eso realmente es un logro loable, ¿no? El ya tener personajes y profundizar mucho más en ellos. Entendieron y adaptaron. Exacto. Sí, claro. Y expandieron. Ajá, eso último, ¿no? La Entendieron, idea, la adaptaron y idea expandieron. misma, la idea misma de la predestinación, a mí me pareció magistral. ¿Cómo ves reflejada la predestinación? ¿Cómo es que Bill se llamaba? El personaje de Capuchen, de Justicia Encapuchada. El esposo de... Will, ¿no? Ah, Will, Ajá. ¿Por qué sí, Will creo. mató al jefe de policía? ¿Cómo supo o cómo es que llegó a la idea que pertenecía al Ku Klux Klan este señor? Claro, con el Por algo dilema que le dijo, por del algo que huevo y le la gallina. dijo Manhattan, exactamente. Así es. Esta idea me pareció muy buena. No, es más, no le dijo Manhattan, se lo dijo la Ah, claro, misma a través de Ángela. Manhattan. Ajá, y Ángela no sabía cómo es que, y eso es lo que tú dices, ¿no? Cómo transcurre esto del tiempo. Ángela se preguntaba cómo demonios se enteró de este pata, que el jefe era del Ku Klux Klan, y luego se da cuenta que ella misma fue la que le dio esa información. Es muy bueno. Y también qué capos para coger la historia de Justicia Encapuchada, que es como el superhéroe de los Minutemen, del cual no se sabía mucho, se creía que Eso les iba a preguntar, ustedes que leí el cómic, ahí se hacía entender que era negro, no, que tenía algún tipo no, de, no, no. o simplemente era alguien gay Siempre fuerte. andaba encapuchado y nadie sabía de él. Y lo que se creía es que el comediante lo había matado. Porque Justicia Encapuchada fue el que defendió a la mamá de Sylvia Spector, a la primera Sylvia Spector, defendió de que el comediante lo vaya a violar, la vaya a violar. Entonces el comediante le estaba a punto de violar y apareció Justicia Encapuchada y lo separó y le pegó al comediante. Entonces, supuestamente el comediante se las tenía juradas y desapareció Justicia Encapuchada y creían que el comediante lo había matado. Eso es lo único que cuentan de ellos. O sea, entonces, en ningún momento Alan Moore da a entender algún trasfondo de este personaje. O sea, eso también es genial. Coger un personaje que parecía que no tenía una historia detrás y le dan una historia que es tan lógica para lo que fue, ¿no? Claro, Y la encanta el hecho, que también creo que lo traen del cómic, que, que en esa serie había otra serie dentro. La serie que daban en la televisión sí, sobre los originales. sí, claro. Creo que en el Watchmen, en la serie, Había un cómic, el cómic, ajá, en el cómic había otro así cómic. es. Sí, sí, Ya, toman ese entonces, eso recurso. también me pareció Sí, que extraordinario. sirve para la crítica, ¿no? La crítica personal del autor al mundo este de superhéroes, ¿no? A darle más patetismo a la historia. En resumen, es genial. Es extraordinaria. Es una muy buena serie que, a pesar de que ya la contamos toda, vale la pena bastante verla. eh, y si amas el cómic, pues estoy segura que lo vas a amar, porque el mismo hecho de no meterse con el cómic, o sea, de no meterse directamente con esto, o sea, evita que tenga haters o que sean demasiados, creo yo, ¿no? Porque no está cambiando nada de la historia original. Alucina que cuando recién salió la atacaban por tocar temas raciales. Decían, oh, otra vez Pero temas eso no es por raciales que te quieren hacer es que, víctimas. claro, Oh, pero ese no es el problema de la serie, es problema de la cultura actual que cree que tocar temas de inclusión o de diversidad es ser políticamente incorrecto y que está de moda y que están hartos porque es una agenda política y estupideces que hablan. Entonces, pero no, cuando leí eso me dio una cólera. exactamente, pero hablan de la ignorancia, hablan simplemente porque no les gusta ver ese tipo de temas o que porque ahora hay muchos más temas
creen que es simplemente moda, en vez de verlo como avance, ¿no? Como algo distinto, como algo quizás hasta mejor. Dicen que le está pasando lo mismo a The Last of Us, ¿no? Que todo el mundo le está tirando basura solamente por ser sobre O sea, una pero en lesbiana. ese caso, o sea, yo me pregunto, es que me estás diciendo que a pesar de que la historia es buena, o sea, si tú me dices que no te gusta esta obra, solamente lo único que va a hacer que cambie tu opinión es que en lugar de que de la persona que se besa con Ellie, si es un chico, ya la historia automáticamente se vuelve buena y es mala porque se besa con una chica. Eso me parece una cosa tan estúpida. Tan Es ridícula, claro, sí, es quedar. Pero, te lo cubren, te lo cubren. Te dicen que no, que en realidad es mala porque se centra en eso y bla, mira, bla, bla, bla. Porque quitar, imagino que es porque ya no es el hombre que protege a la pequeña, asumo yo, ¿no? En esto del... no, yo lo estoy jugando ahorita. Así que los personajes tienen su propia, o sea, han sido creados y tienen, entre comillas, su propia vida. Entonces, tú tienes que ver cómo funcionan estos personajes y si son consecuentes con quienes son. Entonces, eso es lo que se valora en la historia. Si quieres que los personajes hagan lo que se te da la gana sin que tenga sentido, allá tú, pero eso quiere decir que no te gustan las buenas historias. Yo creo que, o sea, gente, el hecho de que metan gente de color, metan gente asiática, metan gente latina, metan gente homosexual o transexual, no es porque intenten hacer algo, no sé, a la fuerza. No, no es porque esté de moda, es porque el mundo es así, el mundo está lleno de gente de color, gente de otros países, gente homosexual, Así gente es. transexual, Y lo ya, o sea, anormal existen a tu alrededor. Y lo anormal, añadido a eso, y lo anormal es que antes no se haya mostrado el mundo Se tal haya cual es. ignorado y se hayan determinado en un tipo específico de personas para Así contar es, historias, cuando la población humana es rica en variedad. así es, definitivamente. Por ejemplo, lo anormal es es el Spider-Man de los 90 y los 80. Eso es lo normal, que la ciudad más diversa del mundo, como es Nueva York, hay un grupito, hay en una secundaria de puro blanco. Por ejemplo, no sé, Estoy hablando de la nueva adaptación de Spider-Man, de Tom Holland, que la gente se quejaba porque hay tanta En diversidad. Nueva Brother, es York, una claro. secundaria en Nueva York. Joder, o sea, lo raro sería que haya más de 5 blancos juntos, eso sería lo raro. exactamente, o sea, es quedarte enfocado solamente en tu percepción de cómo tienen que ser, no sé, las películas, porque ni siquiera tu realidad es así. Sí. Hay gente, hay gente distinta por todas partes, por todos lados donde mires, y que se quejen por eso, pues es lo más estúpido. Y lo peor es que ellos manifiestan, o la gente sí manifiesta que si ellos se quejan, nosotros somos los sensibles, cuando en realidad ellos son los que son ultrasensibles porque le cambian a lo que ya estaban acostumbrados. Pero bueno, pues que sigan llorando porque el mundo sigue cambiando. Y ya, bueno, la serie está en HBO, para mí, así yo siempre hablo con superlativos, pero para mí es la mejor serie del año pasado. Yo creía que The Voice era la mejor, pero no. Llegó esta y me fascinó. Y lamentablemente Lindelof no está pensando hacer una segunda temporada. Dice que le encantaría, pero si no tiene una historia no va a hacer una segunda temporada. Lo cual me hace respetarlo mucho más. ¿Qué es lo mejor? No hacer cosas simplemente porque hay fanaticada o hay gente a quien vendérsela, sino porque quieres hacer realmente algo bueno y si no tienes con qué hacer eso para que sea realmente bueno, entonces mejor no lo haces. Atento, Snyder. Ahora, ¿les recomendarían la serie Sí, a alguien que no ha leído el sí. cómic ni visto la Sí, película? yo lo he visto sin ver el cómic y me encantó. Yo creo que aunque sea deberían ver la película, aunque sea. Yo sé que, pero aunque sea deberían ver la película. Pero no lo necesitan, ¿ah? La serie se explica por sí Sí, misma. porque te lo explica, sí, te lo explica muy bien. Yo tampoco, es más, puede como que confundir el sentido del final, ¿no? El final de la película con la historia que están O contando. sea, o sea, por ejemplo, lo de los calamares, lo de Ozymandias, toda esa onda, no, o sea, creo que ayudaría mucho que sea ver la película, mucho, mucho, mucho. Tendríamos que preguntarle a alguien que solamente ha visto la serie, ¿no? Porque al menos si quizás me ayudó al saber el nombre de los personajes y de quién estaban hablando cuando los mencionaba. Puede ser que eso me haya ayudado a disfrutarla más,
pero no sé, pues tendríamos que encontrar a alguien que solo y únicamente ha visto la serie y preguntarle qué te pareció. Sí, sí, de acuerdo. Porque yo me resistí de recomendársela a mis hermanos, porque siempre me joden. Oye, una película, una serie. Me resistí, les recomendé The Voice, pero no recomendé Watchmen, porque también la considero superior a The Voice, porque dije, no la van a entender, o sea, no que no la van a entender, sino no la van a absorber bien. Porque si ven lo de Ozymandias, ¿sabes lo que me tiró más atrás? Lo de Ozymandias. ¿En qué te tiro hacia atrás? ¿Lo de en la serie? Ajá, o sea, todo lo que vemos de Ozymandias en los primeros 8 episodios, 6 episodios, perdón. Nada, cuando entiendes qué demonio está haciendo este güey. Ajá. Dices, ¿dónde está? ¿Y por qué es así? ¿Y O, por qué los o, mata? ¿Y por qué? o quién, o quién es él, de qué es su fana, o sea, ¿qué ha pasado? Pero eso creo que Porque es también parte de la historia. no lo llegan a explicar, no llegan a explicar toda la onda del falso equilibrio que consiguió Sí, yo Ozymandias, creo que sí, sí, en la, en en esa la serie. conversación con Manhattan, con Doctor Manhattan, y en el Pero eso es al discurso, en final, el pues. discurso que le da el presidente. El CD que tienen ahí grabado, ¿no? Donde él le habla y le dice, yo hice tal cosa Y sí lo menciona. y Sí, sí. O sea, Ya, 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 ya. Ya, pero igual, tampoco ya, sí, tienes te razón. regala la historia, ¿no? Te deja que tú vayas descubriendo las cosas. Porque el primer capítulo, cuando está con sus sirvientes en el castillo, tú dices, what the fuck, ¿no? Claro, ¿qué está What the pasando fuck? acá? Y eso es lo que le da valor también a la serie, que poco a poco vas descubriendo. y te cuenta todas las partes importantes. Es más, ahí en el castillo te cuentan cómo nació Doctor Manhattan, ¿no? Yo creo que Tienes razón, me había olvidado me había olvidado lo del video. sí, sí, sí lo cuenta. Me había Es más, yo olvidado lo creo del que sería video. importante ver la serie porque creo que es tan atractiva, ¿no? Y tan rica en historias y en detalles, que creo que tu misma curiosidad y tus ganas por saber más sobre este mundo y sobre todo al saber que no va a haber segunda temporada, te va a hacer buscar todo lo que tenga que ver con esta serie y puede que eso lo lleve tanto a la película como al cómic. Conclusiones. ¿Qué les parece Watchmen después de haber visitado estas tres, la obra principal y las adaptaciones? ¿Realmente les parece así como una obra capital del cómic? ¿Es justificado la emoción y el fanatismo que despierta en las personas? Mi primera conclusión es que muerte Zack Snyder. Mi segunda conclusión es que precisamente, o sea, es indispensable. O sea, no te puedes morir sin antes haberlo leído. Yo creo que el tema Watchmen, ¿no? En sus tres visionados, o cuatro si agregamos el hecho el que me contaste que había en YouTube creo que hay Sí, un cómic el cómic animado. animado, ¿no? Que te narran la historia, o sea, todo lo que tenga que ver con Watchmen, bien sea el cómic, ¿no? El origen, bien sea la película, bien sea la serie, te va a dar una historia interesante, ¿no? Y te va a dar cosas que no habías visto antes. Si ves la película, que obviamente no tiene todo lo que tiene el cómic, no es tan rica en historia, sí te va a dar una percepción distinta a la que estamos acostumbrados de los superhéroes, ¿no? Te va a dar una visión totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en esta área, ¿no? Muy diferente a Marvel, muy diferente a DC. Entonces vas a poder, si te gusta este género, vas a poder disfrutarla de una forma que no se equipara a lo que sientes cuando ves cualquiera de las películas de estas empresas, ¿no? Entonces sí se disfruta y sí es muy buena si la ves desde ese punto. La serie también es una gran producción y aunque lleva bastante del espíritu del cómic, también por sí misma es una serie que no debería perderse y obviamente el cómic, pues no, el cómic es, es, no sé, pues el pináculo de su evolución. Recuerdo esta frase te lo resumo. No sé, es muy buena, por lo que he leído, por lo que dicen los chicos, que sí vale la pena visitarla. Sí, me parece el cómic me parece importante, relevante e indispensable, definitivamente. La serie también me parece una obra de altísima calidad y de lo mejor que se ha hecho el año pasado.
Y la película, igual siento que deberían explicarle a Snyder el cómic, porque para mí no lo entendió. Pero bueno, de todas maneras, anímense, la película de Watchmen está en Netflix. El cómic lo pueden encontrar en YouTube, pero si tienen la opción, cómprenlo para que le caiga plata a Alan Moore, y la serie está en HBO. Así que No lo vean. Entonces, definitivamente recomendadazo especialmente el cómic y todo lo que tenga relación a Watch. sí, y ya así algo cortito. ¿Alguna recomendación para ver esta semana? Ya, por favor, gente, please, se los pido, vean Dark. En serio, por favor, miren esa serie. Y de película, Midsommar. Vean esa película, es quizás un poco lenta, pero tiene una fotografía excelente, actuaciones geniales y vale la pena. Es un terror distinto a lo que están acostumbrados y se disfruta. Genial. Daniel. Vean The Last Dance. Ahí te van a explicar de manera muy, muy, muy bonita por qué Michael Jordan y los Chicago Bulls son tan importantes para el deporte de Estados Unidos. Y está tremendamente bien narrada. Con un tipo de narración hecha directamente por los protagonistas. Cada uno de los protagonistas. Hasta hay apariciones de Spade Lee. Serio, vean. Está en Netflix. Muy buena. Y esta semana creo que son puras recomendaciones de Netflix. El 1 de julio se estrena Historia de un fantasma, A Ghost Story. Es una película hermosa del año 2017 que narra la historia de un fantasma. Y bueno, es una historia que habla del amor, del tiempo, de la espera, de la memoria. Es una obra de arte. Ténganle paciencia, es una película un poco lenta, diferente. Si estás acostumbrado a películas con un ritmo más lento, que ocurran muchas cosas, esta es como pausada, pero realmente sales ahí y te da ganas de ir y encontrar a la persona que quieres, darle un abrazo, y te hace pensar acerca de cómo estás llevando tu vida. De verdad, es súper paja. El 1 de julio se estrena en Netflix. Y ya, me seco las lágrimas y con eso Damos por concluida la sesión de hoy. la conversa del día de hoy. No se olviden que estamos en YouTube, en Spreaker, estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en eBooks y en todos lados donde se escuchen podcasts. Por si acaso lo escuchan y les gusta, compártanlo con sus amigos. Y como dicen, si no les gusta, compártanlo con sus enemigos. Pero compartan. Entonces, eso es todo por hoy. Nos vemos, Daniel. Bye, bye. Chao, linda. Chao, cuídense, por favor, lávense las manos y eviten salir si pueden. José Manuel se fue porque en su cocina están penando. Por eso no nos dice chao. Y adiós.